Buenas tardes. Tómense, como siempre, un vaso de agua. Respiren hondo y a por el tema de hoy. Y no puede ser otro que una llamada a abrir los ojos, a abrir los sentidos, una invitación directa a la sociedad española en general, jóvenes y no muy jóvenes, altos y bajos, pero vamos a abrir nuestras mentes hoy más que nunca para que de una vez por todas entendamos por qué España está abocada a permanecer en la cola del progreso europeo. Y lo vamos a hacer con serenidad y con la historia a mano, esta historia real. Y lo vamos a hacer a partir del el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra y la reacción que esta desaparición, por lo visto natural, de una soberana, una monarca, que casi le ha faltado un cuarto de siglo para ser una monarca que haya permanecido un siglo en el poder. Y cabe recordar que se trata de una mujer que ha asumido el poder en un estado de progreso, un estado industrializado, un estado un estado europeo, entre comillas, que me disculpen lo del Brexit, pero bueno, es un estado geográficamente europeo, industrializado, avanzado. Bien. Dos elementos que acabo de señalar. Casi un siglo en el poder. Segundo, que ha dirigido, que ha reinado enfrente, un jefe de Estado, enfrente de un país del mundo industrializado, que es Inglaterra. Voy a señalar otro aspecto más de la importancia de este evento, es que ha sido jefe de Estado no solamente de Inglaterra, del Reino Unido, al menos de 200 otros países en el mundo. Por lo tanto, este evento nos debe de interpelar a nosotros que estamos casi
permanentemente sumido al cuestionamiento, relativizando continuamente lo que es una organización que ha prosperado en Europa. Pero parece ser que aquí en España hay mentes que se empeñan a demonizar lo que en otros albores europeos no pasa de ser un sistema identitario de un país que a lo largo de varios siglos, como lo demostraré ahora, ellos se han empeñado a avanzar en la unidad y se han colocado como uno de los países más prósperos, muy por encima de la España recelosa con una identidad no definida. Nos quieren sumir a asumir que España no tiene identidad propia y es inaceptable. Vamos a arrancar haciendo una especie de sinopsis. ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba? En Inglaterra, a mediados finales del siglo XVIII, que era el tiempo del boom, la separación del antiguo régimen de monarquías absolutas y el nuevo régimen revolucionario liderado por la sociedad civil. No hay que perder eso en la mente. En la revolución llamada francesa, que fue el boom de la disociación del pueblo, la sociedad y el poder monárquico absoluto. Vamos a ver que Inglaterra, en este panorama inicial, ya estaba en movimiento. Ya estaba viviendo el aire del progreso, de la libertad. Ya lo estaba viendo antes de que estallara la Revolución Francesa. Permitirme esta pequeña introducción, no va a ser larga, solamente para situar Inglaterra y la monarquía inglesa en los inicios de la Revolución Francesa, de la que todos los países del mundo democráticos toman como base de la revolución, de la liberación de la sociedad frente a los poderes públicos. Permitirme leerles, lo voy a traducir en español, pero de verdad les quiero leer textualmente lo que escribe un británico en 1759, antes de que estallara realmente la Revolución Francesa. Escuchen.
Blessed are your eyes, our eyes, for they see, while those of others are shut. Blessed are our minds, for they are free, while those of others are fettered and enslaved. Here, light and knowledge prevail, and from hence the arts and sciences diffuse their influence and are propagated to the nations around us. In this island, peace and liberty have fixed their abode, and from hence superstition, persecution, and slavery are freed, while in other nations they still remain to confound and terrify and oppress the souls of men. Viene a decir, bienaventurados nuestros ojos. Estamos en 1759 y escribe el señor Richard Price y dice, bienaventurados nuestros ojos, porque ellos ven, mientras que los de los demás, están cerrados. Benditas sean nuestras mentes inglesas, porque son libres. No ha estallado todavía la Revolución Francesa. Porque son libres, mientras que las de los demás están encadenadas y esclavizadas. Aquí, en Inglaterra, prevalecen la luz y el conocimiento. Y desde ahí, las artes y las ciencias difunden su influencia y se propagan a las naciones que nos rodean. En esta isla, en Inglaterra, la paz y la libertad han fijado su morada y de ahí han huido la superstición, fuera superstición, la persecución, fuera la persecución, y la esclavitud, fuera la esclavitud. Mientras que en otras naciones aún permanecen para confundir, aterrorizar y oprimir las almas de los hombres. Richard Price, 1759. Queridos amigos, esto no son palabras mías, yo siempre os he dicho de lo que yo esté soltando, no es más que para despertar conciencias. Y he elegido este pasaje de Richard Price para ilustrar lo despierta que tenían en los albores de la revolución
Francesa, por lo tanto, Revolución Europea, de la liberación de los oprimidos por el antiguo régimen, estamos viendo que el reino de Inglaterra sobrevivió esta opresión a la sociedad civil y inició un largo camino para demostrar que el problema que separa la sociedad de los gobernantes no es tanto la estructura del poder. La estructura no es por decir república, república, república que vamos a garantizar el tacto, el acercamiento del poder al ciudadano. No por decir república, república y que resuene por todos los sitios, no por resonar. Vamos a conseguir un sistema que sea transparente y más propicio al progreso. Es más bien el poner un mecanismo que sea eso, transparente con el pueblo, que movilice, no por la fuerza, sino por la fuerza de la convicción, por los hechos, y que congregue a todo el mundo para la prosperidad de la colectividad. La colectividad. Esto es lo que hemos visto en el reinado de casi 70 años de Isabel II. Esta pequeña introducción decía que es para llamar la atención de la juventud. Voy a colar aquí un proverbio africano. Aquí aprendemos todos. Y la sabiduría no es etiqueta de una u otra sociedad. Podemos aprender de cualquier cultura del mundo porque así es la sabiduría. Hay sabios por todos lados. Vamos a coger un proverbio africano. He tenido la suerte de conocer esta cultura y lo voy a recitar. Me gusta decir las citas en el idioma para que alguien que conozca bien este idioma se reconozca antes de traducirlo al español en este caso. Bien, hay un proverbio que dice Monui anganin emelabaga mi samuan. Monui anganin emelabaga mi samuan. Vamos a traducirlo. El proverbio africano viene a decir textualmente que el huérfano sobrevivió con los consejos de un padre a su hijo. Con los consejos de una familia del padre de un amigo, de un hijo. El hijo sin padre, huérfano, sobrevivió
en la vida con los consejos de una familia entera. Bien. Si yo vengo ahora, ¿por qué digo este proverbio? Muchas veces el señor presidente del gobierno de España ha dicho muchas veces, ha reconocido muchas veces, y lo he puesto alguna vez en video, ha reconocido muchas veces que tenemos un problema en España. Tenemos un dilema entre república y monarquía parlamentaria. Y nosotros le hemos censurado que su rol no es constatar que existe tal polémica. Su rol constitucional es defender al Estado frente a cualquier ataque interno o externo que pretenda desestabilizar. Y el Congreso de los Diputados, que no me vengan a decir, hay mayoría para poder atacar al Estado. No. La mayoría del Congreso está para legislar respetando el Estado de Derecho tal como está configurado. Porque el Congreso es una institución clave de la democracia. Es un poder democrático, pero no es un poder antidemocrático. Es decir, ir en contra de la democracia que le sustenta como institución democrática. ¿Vale? Entonces no me vale que me digan, vamos a hacer cálculos, estamos muchos y vamos a destruir el Estado desde dentro del Estado. Esto es, en vez de un gobierno, es un caballo de Troya, ¿vale? Dentro del Estado. Entonces nosotros hemos censurado muchas veces, desde nuestra humilde posición, lo hemos censurado en el sentido de que no basta constatar que hay este debate. Es desde el gobierno, no es de recibo fomentar este debate, porque fomentar este debate es ir contra la Constitución. Esto es así. Y esto lleva a decir que cualquier actitud que se quiera tomar en esta línea, ir contra la Constitución, ir contra el Estado de Derecho, humillar, insultar a las instituciones, a los ciudadanos, para implementar un sistema incierto, investir recursos para lo que no está hecho el presupuesto general del Estado, es una situación francamente temeraria. Bien, mientras en España nos entretenemos continuamente con este debate desestabilizadora, teníamos al lado una soberana, una mujer, 70 años en el Reino Unido, y no ha habido catástrofe como la que nos están planteando en España. No ha habido catástrofe. Todo lo contrario. Todo lo contrario. España frente a Inglaterra, si hablamos de progreso, a partir de antes de la Revolución Francesa, 1759, el texto que les acabo de leer, hasta ahora
¿qué podemos decir de la diferencia en cuanto a progreso entre Inglaterra, el Reino Unido y España? Mientras el pueblo inglés está unido ante su monarca durante siglos, preocupándose todos juntos a que el país sea próspero, aquí en España parece que tenemos una pulga que no piensa en poner el progreso real, no el hablado, el progreso real, no piensa en ponerlo como objetivo común. Es un progreso minado. O vais a donde nosotros queremos, o salen chispas. Esto es lo que ocurre aquí en España durante siglos. Y no es que España sea el peor, la peor monarquía que hay en la vida. No, todo lo contrario. Sino que, ya no digo los poderes ocultos, porque sabemos exactamente quiénes son los que están minando el progreso real de España. Lo sabemos. Lo sabemos. Se elaboran teorías, se elaboran cualquier cosa, pero de las veces que hemos tenido la lección de qué es lo que realmente patina y mina el progreso del país, me acuerdo leyendo la historia, porque todos nosotros, ninguno de nosotros ha nacido en 1770 o 78. Ninguno de nosotros que estamos aquí puede decir que es más español si todos hemos nacido en este mismo siglo. O el siglo pasado, quiero decir. Más o menos. Como los ancianos, a lo mejor, podrán decir que han nacido en el siglo XIX. Finales. Pero todos estamos en una misma barca temporal. Todos. Todos estamos en una misma barca temporal. Por lo tanto, os he dicho siempre, de la estética no os fiéis. La estética engaña. Coger los planteamientos que puedan salir por ahí y tendréis más valores de juicio para poder tomar decisiones. No os fijéis de las apariencias. No os fijéis de la estética de turno. Acordaos del proverbio.
el niño huérfano se agarró a los consejos del hijo de padre, el hijo que tenía su padre, y agarró a los consejos que aquel padre daba a su hijo, él siendo huérfano, y sobrevivió. La lección que tenemos de la desaparición de Isabel II, reina del siglo XX, hay que preguntarnos qué ocurría en España en el siglo XIX de la Revolución Francesa. 18, perdón. A finales del siglo XVIII. ¿Qué ocurría en España? En España empezamos con la guerra carlista. Mientras había un reinado que intentaba aparecer como algo similar a Inglaterra, aboliendo la ley sádica que impedía a la mujer acceder al poder, y hoy en día, entre paréntesis, estamos luchando para empoderar a la mujer. Y no es cosa de unos y de otros de hoy. Es una cosa que ya se estaba debatiendo antes de la Revolución Francesa en Inglaterra. Por eso llegó a ser Isabel II reina. Así que el empoderamiento de la mujer fue ya debatida no en los partidos políticos, sino en el propio seno de la monarquía inglesa. En España igual. Es lo que pasó mientras Fernando VII abolía la ley sádica que impedía a la mujer acceder al poder, al poder, al reino, al trono. Su hermano sí abogaba por volver a la ley sádica. Carlos, el príncipe Carlos de España, príncipe Carlos de España, hermano de Fernando VII, sí. O sea, estaba radicalmente opuesto a que en vez de a él, que otorgasen el trono de España a su sobrina Isabel II, aunque fuese menor. Esto es lo que desató el primer desequilibrio en la monarquía española y en España, contrariamente a lo que pasaba en Inglaterra. Esta Inglaterra, Reino Unido, de la que estamos viviendo ahora la desaparición de la reina, con todo lo que estamos observando, el poderío y la prosperidad que este reinado ha dado a Isabel II, no tiene parangón. Mientras aquí en España tuvimos este primer percance con las guerras carlistas y todos los que habían apoyado, que no eran progresistas, no, todos aquellos que apoyaron a las guerras carlistas buscaban dictadura, régimen antiguo,
monarquía absoluta, donde la ley sádica imperaba. No buscaban otra cosa. Me da igual qué institución apoyó o dejó de apoyar. O sea, el que apoyó a las guerras carlistas era del antiguo régimen. Ahí lo dejo. Segundo paso, el progreso del país. Mientras el Reino Unido, a través de sus monarcas, todo iba bien, hasta que llega Isabel II, todo el pueblo está detrás de su rey. Todo el pueblo está detrás de su rey. Y el rey está empujando hacia el progreso, uno según su posibilidad y la otra según su posibilidad. Y están cercanos al pueblo. Y por eso han sido amados, han sido mimados por sus soberanos. Y de eso, aquí en España, ¿qué ha pasado? Ha pasado todo lo contrario. Aquellos mismos que apoyaban las guerras carlistas se sentían como legitimados para plantar cara a la monarquía española, que estaba llamada a ser configurada como elemento de la identidad misma de España, igual que Inglaterra. Mientras el pueblo inglés estaba unido detrás de su soberano, en España teníamos unos llamados ilustrados que empezaron a plantar cara para ponerle todos los obstáculos y los peores obstáculos para que España pudiese consolidarse como una institución fuerte, un país estable. Pues ya tenemos 3 conspiraciones claves, siempre para acabar con la monarquía en España. Mientras en Inglaterra no os van a decir que han estado en contra de su rey. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Es poner intereses partidistas o personales por encima del progreso del pueblo. Pero nos llenamos la boca, el progreso. El progreso no es esto. El progreso no es... no se impone el progreso. El progreso hay que convencer a la gente que verdaderamente es que estamos listos para progresar, para estar a la altura de Inglaterra, para estar a la altura de Francia. Pero si vamos detrás de todos, vamos a seguir siendo esclavos de Europa en nombre del progreso y sin jamás llevar los mismos pantalones que Inglaterra, que Francia, como Bélgica, etc. El problema no es monarquía o república. El problema no es esto. Solo si nos consagramos como eternos ciegos. Solo si nos consagramos como eternos ciegos
vamos a perder el tren, el verdadero tren del progreso. Pero recordad, el progreso se puede ir hacia adelante o hacia atrás. Todo es progreso, hacia adelante o hacia atrás. Todo es progreso. Un progreso que es dando la espalda al futuro y decir, vamos a progresar, es mejor llamar aquello un regreso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta pequeña introducción era solamente para situarnos. Situarnos y decir que hoy, que el mundo entero es que es unánime. Solamente escuchar los testimonios que vienen de todas partes. En Inglaterra, incluso los republicanos ingleses han respetado a su monarca. De verdad, esto no tiene precio. No tiene precio en un país. Y respecto a España, francamente, llama a la reflexión. Llama a la reflexión. No vamos a conseguir nada, absolutamente nada, con empeñarnos en fomentar este tipo de dialéctica absurda, porque el problema no es que haya república o que haya monarquía. Si la monarquía está dando la espalda al pueblo y cometiendo barbaridades, y cometiendo asesinatos, y cometiendo violaciones, una monarquía se nota ipso facto que no es el sistema para regir este país. Si fuera el caso. Pero da la casualidad que no. Da la casualidad que la monarquía española no ha hecho tanto daño, no ha hecho, que yo sepa, no ha hecho el daño que muchos otros sistemas han hecho en España. ¿Y por qué tengo que creer a un sistema? Por eso es que conviene tapar los ojos a la historia. Que la juventud no conozca la verdadera historia de aquellos que están diciendo, oye, la monarquía, no, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho de mal la monarquía española? ¿Qué ha hecho de mal? No ha hecho nada de mal. Pero si indagamos, si empezamos a rebuscar, más de uno se tendría que callar. ¿No? No. Entonces, aquí en España hemos pasado por conspiraciones, 3 conspiraciones. 3. La de Ostende, que acabó con Isabel II, que la pobre se murió en el exilio por el acoso que le propició los poderes progresistas. Murió en el exilio, utilizando la misma táctica. Acoso psicológico, acoso brutal, por su vida privada. Segundo acoso, según una conspiración, la de San Sebastián, contra Alfonso XIII. Contra Alfonso XIII. 2. Segunda conspiración de San Sebastián, que fue la antesala
de acabar imponiendo la ilegal declaración de la República, la segunda. La primera terminó muy mal. Es que pilló de contratiempo a la propia élite progresista. No se esperaba que iba a progresar. No, pero hablaron tanto que el pueblo consideró que el federalismo era lo mejor. Y ellos no se lo creían. Entonces, el pueblo lo cogió. Para decir que cuando usted está dando una idea que no puede asumir, el pueblo lo coge y lo lleva hasta el extremo. Ahí está, para la Primera República, el cantonalismo andaluz. ¿Vale? Que terminó con el ensañamiento fratricida que hubo. Cantones contra cantones. Es que el gobierno no podía controlar ya la situación, pero había lanzado la idea. Primer fracaso del republicanismo. Esto no se puede perder. Y España sigue siendo España. Como ustedes vuelven a implantar esta idea, están implantando lucha fratricida por territorialidad. Y no es así. Hemos conseguido mucho para volver atrás. Segundo, el fracaso de la Segunda República. Otra vez, empujando al rey fuera del país. Casi como que no les importa. Un español que se va fuera, acosado, murió en el exilio. Igual que Isabel II. ¿Y qué pasó en la Segunda República? Que no me vengan con Franco. Antes, 1931, no estaba Franco en el poder. ¿Qué pasó con la Segunda República? Mientras Inglaterra avanzaba. ¿Vale? Mientras Inglaterra avanzaba con su monarquía. Aquí en España nos entreteníamos con asesinatos de monjas, monjes y todo esto, curas, mítines por todos lados. Mientras los británicos, los ingleses, se alegraban, como había dicho, aquí prevalece la luz y el conocimiento, y desde ahí las artes y las ciencias difunden su influencia y se propagan a las naciones que nos rodean. Mientras los ingleses se congratulaban de su conocimiento, de sus luces, su arte, su ciencia, aquí en España se asesinaba. Segunda República. Antes de Franco, artistas, escritores, el mundo intelectual, políticos, cualquiera que se notaba que era antirepublicano, pasaba por violaciones de monjas, patrullas de milicianos. Lo sabemos. Y sabemos que Leroux había incluso incitado a los milicianos a levantar la bata de las monjas y hacerles madres para no sé qué, no sé cuánto. Esto era incitar a la violación de las monjas, burlándose
del voto de castidad. Es que de verdad era bárbaro. Esto en la República. Por favor, ¿dónde estaba el derecho de las mujeres? ¿Dónde estaba el feminismo? Para que nos digan ahora, nos llenen la boca con el feminismo. ¿Dónde estaba este feminismo cuando se violaban a las monjas? ¿Dónde estaba? No hace mucho, ¿eh? No hace mucho. Estamos a partir de 1931, siglo XX. No ha pasado mucho tiempo, ¿eh? No ha llegado a un siglo todavía. Entonces, esta introducción es solamente una introducción para llamar la atención a la juventud. A la juventud. Vais a recordar eso que digo, ¿eh? Este camino de incitar a la división, al separatismo, a no sé qué, no sé cuánto, no lleva a ningún sitio. De verdad, no lleva a ningún sitio. Yo no soy quien para dar lecciones a nadie, pero estoy constatando tal una persona. Si usted quiere ver en qué situación está, localizar muy bien dónde están puestos tus pies en el suelo, elévate un poco. Pregúntale a Pedro Duque cómo se ve la Tierra desde la Estación Internacional, la Estación Espacial Internacional, que no está muy lejos, está a unos 400 kilómetros por encima de nosotros. Está solamente unos 400 kilómetros. Súbete y verás la Tierra redonda. Y verás todas las cortinas de humo que te ponen de frente para que no veas la inmensidad del mundo. Te tapan los ojos con ruidos. Lo innecesario. Te tapan. Aquí, joven, te tapan los oídos para que tú no progreses. Te engañan con promesas falsas. Después de coger el doctorado, después de coger no sé qué, no sé cuánto, aún tienes que ir fuera a buscar trabajo. ¿Qué te ha valido? Facilitarte, o sea, pasar por la fábrica de diplomados. Y aún así, hay doctores que da vergüenza escuchar lo que dicen. Yo con el bachillerato, a veces me avergüenzo de escuchar algún discurso. ¿A qué sirve? El tacto con la gente es muchísimo más valeroso que el diploma, ¿eh? El tacto es más exquisito con la gente que todos los diplomas que pueda tener. No es, el diploma no es el que gobierna. No. Es la sabiduría. El nivel de sabiduría, no el fanfaronismo. No.
actitudes altivas no gobiernan bien. Aún más en la distancia entre el gobernante y el gobernado. Y esto es letal. Da igual, esto es dictadura. Y las dictaduras son iguales. Y yo diría, las peores son las que están camufladas en una piel democrática. Son las peores dictaduras. Las que se camuflan detrás de un caparazón donde se pone democracia. Pero adentro, ¿ok? Por lo tanto, esta pequeña introducción es un preludio de una tanda que vamos a implementar para poder acercarnos a una sinopsis de la evolución, del progreso. Pero es que ver el nivel de progreso que ha tenido la monarquía inglesa comparado a los escandalosos impedimentos que han producido a la monarquía española para poder tener un país próspero, es escandaloso. A eso pretendo llamar la atención a la ciudadanía de buena voluntad, a los jóvenes sobre todo, que no hay que bajar. No tenemos nada que envidiar a los demás si tomamos en consideración que valemos. Es que valemos para poder levantar el país. Cuidado con las cortinas de humos que nos venden gratis. Buenas tardes.